tal? Hoy han salido a la luz unas viejas fotos del rey Juan Carlos besándose con Bárbara Rey. Son de 1994, es decir, tienen 30 años. ¿Qué valor tienen? Ninguno. La historia, esa y otras, son archiconocidas y el rey Juan Carlos está ya amortizado suficientemente. Salen ahora cuando parece el rey Juan Carlos quiere publicar una suerte de memorias, ha dicho, en Francia, para que su legado no sea Corina. Veremos si la autora del libro es la joven escritora francesa que todos imaginamos. Yo les pregunto, con la que está cayendo en este país, ¿qué interés creen ustedes que hay en sacar ahora estas fotos? El presidente del gobierno está atrapado políticamente. Depende de un prófugo como Puigdemont. Está aliado a bolivarianos de Maduro, golpistas catalanes y exterroristas vascos. Tiene a su mujer imputada por 2 delitos y se le va a investigar por un tercero. Tiene a su hermano imputado por 5 delitos y tiene investigándose esa fosa séptica de corrupción que es el caso Koldo, que va a ser el caso Ábalos y que terminará siendo tiempo al tiempo el caso PSOE y el caso Pedro Sánchez. Un gobierno sin alma ni moral, ni decencia y corrupto, acorralado por las investigaciones judiciales y chantajeando permanentemente por sus socios de investidura. Un gobierno sin alma con las víctimas de ETA, sostenido por un miserable terrorista como Arnaldo Otegi. Un gobierno que ha saltado todas las instituciones del Estado y que ahora apunta a la censura de la prensa para que no hablemos de las indecentes actividades de Begoña Gómez, mujer del presidente, y de su hermano. Un gobierno convertido en la punta de lanza internacional, para vergüenza de los españoles, de una dictadura criminal como la de Maduro en Venezuela y felicitado públicamente por Hamas, Hezbollah, los hutíes y los talibán. Ahí queda eso. Un gobierno sin proyecto ni presupuestos, solo preocupado en sobrevivir. Pedro Sánchez tiene secuestrada la presidencia del gobierno por afán enfermizo de poder e interés personal exclusivamente. Aunque el país se vaya al carajo, el inquiocupa de la Moncloa y su mujer, la pichona, en palabras de un empresario, necesitan como sea seguir ahí agarrados, y él, por cierto, por si acaso, aforado, para tratar de controlar desde dentro las investigaciones judiciales que les afectan personal y políticamente. Pero hete aquí, que hoy nos ponen de nuevo el cebo del rey Juan Carlos, el mejor comodín del sanchismo esta historia, para distraernos de los líos de Begoña Gómez, del hermano de Sánchez, de Koldo y compañía, y de paso minar la única institución con la que el sanchismo no ha podido, la corona, gracias a la impecable labor del rey Felipe, modernizando la institución y sabiendo sacudirse además la parte mala de la herencia de su padre. Su legado político, el de don Juan Carlos, es indiscutible y su irresponsabilidad personal, como mínimo, también. Tarde o temprano todo esto tenía que salir, aunque todo el mundo lo conocía desde hace muchos años. Nos consta, la corona necesitaba también, la del rey Felipe, digamos una voladura controlada de las numerosas minas dejadas por don Juan Carlos en el pasado para poder ir haciendo control de daños simultáneo y poder mirar al futuro, sin lastres. De acuerdo, pero seamos honestos. ¿Piensan ustedes que el rey Juan Carlos fue el único en tener una cara B en la transición? ¿Nos vamos a Suiza? ¿O a Venezuela? La Venezuela no de estos, la de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo. Hablamos de dinero, ponemos nombres y apellidos a todo el mundo. Hablamos de la República Dominicana, hablamos de Cuba y de las fotos y vídeos que guarda el régimen por allí, desde los tiempos de Fidel Castro. Hablamos de todas las amantes, y no solo de las de uno, por muy jefe de Estado que fuera, si eso no afectaba a los intereses o la seguridad de España, era un asunto personal. Porque este acoso público al rey Juan Carlos, un señor ya anciano, en sus últimos años de vida, que casi no puede moverse, en el exilio y sin mancha judicial, a diferencia de otros, alguna, mientras se van de rositas, por poner solo 2 ejemplos últimos, los de los ERE en Andalucía, o ni uno solo del clan Pujol, por ejemplo, habiéndolo visto pisar la cárcel. Cauran tots, que dijo Jordi Pujol, si le tocaban, y ahí lo tienen. El capo di capi del clan Pujol compartía testaferro en Suiza con otros. Vamos a dejarlo ahí. Y su familia, según la policía, se comportaba, cito textualmente, como una organización criminal. Marta Ferrusola se llevaba los fajos de billetes a Andorra en bolsas de basura y escoltada por los Mossos de Escuadra, mientras su marido se inventaba eso de la España nos roba.
Eso sí es nivel, además, de categoría en fuga de capitales, nada de ir escondida, ir escoltada por la policía de Andorra con los fajos de billetes. Pero ya lo ven, tenemos mucho Juan Carlos, pero poco Pujol, mucho Juan Carlos, pero lo justo de Begoña, mucho Juan Carlos, pero nada de los ERE. ¿Alguien se acuerda de Filesa, Malesa, del GAL? Muy al contrario, Salvador Illa, por ejemplo, en el caso de Pujol, pringado hasta arriba como está en la compra de mascarillas fake, hizo a Pujol hace 3 días un homenaje público por todo lo grande en el propio Palau de la Generalitat. Los socialistas, ya ven, blanqueando al capo del mayor caso de corrupción junto a los ERE de la reciente historia de España, Jordi Pujol y su clan. Este periódico y su director se han distinguido por contar y denunciar los hechos relevantes para el estado de la vida de don Juan Carlos y en el momento en que eran, además, el momento de interés público. Como OK Diario y Eduardo Inda lo han hecho con el PP y con el PSOE y con los golfos de Podemos y con quien fuera, sin compromiso alguno. Pero lo del rey Juan Carlos ahora mismo, con el sanchismo contra las cuerdas, ya huele. Y más sin haber novedad relevante noticiosa alguna en el asunto, más allá del morbo de verle besarse con una vedette de hace 30 años. Miren, se supone que las fotos publicadas en una revista holandesa se las ha vendido Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey. No lo dudo. Ese es el origen de la publicación. Sin duda, no lo dudo, pero les aseguro una cosa. Si el CNI no hubiera querido, no las vende el niño. O se las han colado al CNI, o el CNI ha dejado hacer. Ángel Cristo Jr., además, pues debe de ser un fenómeno, porque consiguió hacer estas fotos a su madre con el rey Juan Carlos teniendo solo 12 añitos, el niño, y sorteando al CSID, el antecesor del CNI, que por supuesto tenía, porque era su obligación, monitorizada a ella, al niño, el chaletito de Aravaca donde se veían y a todo bicho viviente, amante o no, alrededor del rey Juan Carlos, aunque como un niño el rey se fugara a menudo de Zarzuela esquivando escoltas y seguridad. Eran los años, por cierto, en Madrid, en que te parabas en un semáforo un sábado por la noche y a tu lado se paraba un motorista, le mirabas a través del casco y era el rey Juan Carlos a su aire, y mirabas alrededor y no había nadie más. Otra irresponsabilidad, por cierto. Es bien sabido que Bárbara Rey siempre ha amenazado con sacar vídeos íntimos del rey Juan Carlos con ella en la cama en su chalet de Aravaca y que con gran sagacidad, dice, los grabó en el VHS de entonces sin que nadie, ni el CSID ni nadie se enterara. Es inteligente pensar que lo hiciera, digamos, como seguro de vida. O sea, para tener chantajeado al Estado de por vida. Como es bien sabido también que si Bárbara Rey y otras amantes de Juan Carlos, no es la única, han vivido holgada y triunfaron en sus carreras musicales o televisivas, sobre todo en televisión española, fue solo porque fueron las amantes del rey y nada más. Algunas sí tenía algún talento para lo suyo, pero que no nos vengan ahora tampoco con cuentos feministas o dramas en la telebasura para seguir sacando pasta. La única amante del rey con interés público, relevancia noticiosa y riesgo para el Estado ha sido Corina por sus extensas y diversas relaciones por el mundo y su trabajo de comisionista. Pienso en estas horas también en la reina doña Sofía. No merece esto, no merece esta basura. Y ahora ustedes, como quiere Sánchez, para tapar las vergüenzas de su mujer, enchúfense en vena otra vez, horas y horas y horas, como desde 2020 en plena pandemia, mientras hacían estos negocios con las mascarillas fake y Begoña andaba en lo que andaba. Pues eso, enchúfense en vena otra vez horas y horas del rey Juan Carlos y lo malo que era. Qué fácil y qué bien le viene a este gobierno de corruptos para darle a la masa aborregada pan y circo, que es lo propio de las dictaduras. El rey Juan Carlos no ha sido un santo, pero hoy no seríamos el país libre que somos sin él. El rey Juan Carlos no ha sido un santo, pero España le debe no solo la libertad que disfrutamos, le debe mucho en política exterior y muchos le deben a él también. Le debe el prestigio internacional que nos dio. España le debe contratos millonarios por el mundo que consiguió él con su prestigio para empresas españolas, creando miles de puestos de trabajo. ¿Dónde están ahora, cobardes, todos esos empresarios que se forraron gracias a las gestiones y el prestigio de don Juan Carlos? Venga, seamos valientes
y abramos entonces la espita de todos y de muchos personajes de la política española de los últimos 50 años, pululando incluso por el Congreso, o por los ministerios, o por Moncloa, o por tantos sitios, y contémoslo todo de todos de una vez. Y eso, de todos, no solo de uno, hipócritas y fariseos. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad, señor Sánchez? ¿Usted no tiene nada que contar? Es solo una pregunta retórica. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, hoy a La Antorcha con Carlos García Danero y Fran Carrillo. Carlos, Fran, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Vicente. Bueno, habéis visto las fotos, supongo, famosas fotos. 30 años después aparecen estas fotos que no tienen ni ninguna relevancia informativa, ni ninguna relevancia de ningún tipo, independientemente de cuál es el origen y cómo se ha producido la aparición de esas fotos. Llevamos muchos años con el CSID antes y el CNI después, evitando que estas cosas salieran, y ahora salen. O se dejan salir. Os pregunto, ¿nos están poniendo un cebo? Y nosotros tenemos la obligación de decirle a la gente, oiga, ¿les están poniendo un cebo para no hablar de Begoña Gómez y que estén ustedes atontados? Por supuesto que sí. Hay que hablar de la corrupción del gobierno, de la presunta corrupción de Sánchez, de la presunta corrupta Begoña Gómez, del presunto defraudador de Hacienda, hermano de Sánchez. Hay que hablar de cómo el presidente del gobierno ha mentido al juez diciendo que no conocía al señor Barrabés, cuando hay un vídeo diciendo que lo conoce en primera persona. Eso puede ser constitutivo de delito. Hay que hablar de cómo el gobierno ha incrementado la pobreza en un 50% en los últimos 5 años. Cómo España es el último país en recuperación del PIB, cómo es el primero en desempleo femenino y juvenil. Hay que hablar de todo el dinero que Sánchez le ha regalado a empresas y cómo está gestionando el tema de la inmigración con las mafias y las ONGs que sirven de tráfico. No hay que caer en los cebos que el gobierno, que sus medios de comunicación lamebotas y lametraserillos y que las instituciones que están al servicio del autócrata van a poner para que la gente pique. Porque son eso, cebos para que no se hablen de los escándalos del gobierno. Yo repito, la corrupción del gobierno, cómo nos saquean, cómo nos roban, cómo cada día ponen un escándalo, cómo están, digamos, demoliendo la democracia, cómo la están emponzoñando y, sobre todo, cómo no se puede ir de rositas el presidente menos democrático y más presuntamente corrupto de la historia de la democracia. Carlos. Es evidente que esto al gobierno pues le viene muy bien, ¿no? Al final la gente, hay que decir, estas cosas la gente habla, eso es una realidad y tampoco vamos a esconder la realidad, pero bueno, yo creo que tiene también las patas muy cortas, ¿no? Porque al final, pues unas fotos, ves las fotos y ya está, y ahí se acabó, ¿no? Y si me hago lo otro va a seguir, ¿no? Porque todos los problemas de corrupción que le están afectando al gobierno, pues desde luego van a seguir adelante todos los días. Pues si no entra la UCO para ver qué ha hecho el hermano de Sánchez, entonces es otro papel firmado por la mujer de Sánchez diciéndole a una empresa X, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que bueno, la gente con esto es verdad que se va a entretener, pero también creo que su duración va a ser menor, que el gobierno intentara alargarlo y meterlo por todos los lados y tal, para que la gente esté más entretenida, pero bueno, yo creo que hay que hablar de las cosas. Claro, pero fíjate que el rey Juan Carlos se ha convertido en un magnífico comodín del sanchismo, porque lo mandan al exilio justo en agosto de 2020, mientras Koldo y todos estos hacían negocios y la mujer de Sánchez, nosotros estábamos encerrados o semi-encerrados en casa ya y la mujer de Sánchez se dedicaba a lo que se dedicaba. Y cada vez que ha vendido, los medios han comprado, porque da audiencia y da publicidad y por tanto, Fran, eso es un debate también para nosotros, saber distinguir qué es lo noticioso y qué no es noticioso. Evidentemente esta casa, por ejemplo, ha sido además punta de lanza de contar las cosas en torno al rey Juan Carlos, todas las cosas en torno al rey Juan Carlos, pero que han sido noticiosas y relevantes en el momento adecuado. Pero evidentemente... No, de hecho, OK Diario... Juan Carlos se ha convertido en un comodín del sanchismo, el pobre. No, claro, no, pero no hay que esconder la verdad. OK Diario y su director ha destapado información exclusiva de un gobierno, de otro y de la Casa Real sobre actuaciones inmorales, ilícitas
El caso en el Urdangarín. cual había dinero público entre medio. Es decir, que no se puede decir que aquí se casa con un partido. No es un medio que tapa la corrupción de un partido y defiende a otro, solamente ataca o no. Aquí cuando ha habido un caso de corrupción, incluso que ha afectado a la Casa Real, ¿qué es lo que debe hacer el periodismo? Es sacarlo y publicarlo, porque el periodismo está para eso, para vigilar, fiscalizar y controlar el poder. Cuando es el poder el que controla, fiscaliza y vigila el periodismo, eso no es una democracia, eso es una dictadura, es una autocracia. Entonces, yo es que no le voy a dar más pábulo, es decir, no voy a comentar, pero sean las fotos de hace 30 años o sean de ayer. Yo quiero comentar, y creo que en el anterior programa estaba también Carlos y lo dijimos, el por qué Begoña Gómez hace lo que hace, por qué Sánchez hace lo que hace y por qué el hermano de Sánchez hace lo que hace y se le permite, porque hay ciudadanos de primera y de segunda en ese sentido, por qué pueden delinquir sin que pase nada, o presuntamente delinquir, por qué tiene un gobierno en el cual tiene esa impunidad moral e inmunidad jurídica, por qué hace las cosas que hace con los separatistas, con amnistía, por qué regala tanto dinero a sus amigos sin ningún tipo de transparencia, por qué cree que puede legislar sin el Parlamento, por qué dice que los fondos europeos llegarán sin pasar por ahí. Eso es lo que nos interesa, porque es el día a día, por qué somos más pobres, por qué España y los españoles somos más pobres. A mí, lo que haga el rey o lo que hiciera hace 30 años, me da igual ahora y entonces, porque solo me afecta en la parte que pueda haber de dinero público, pero es que eso ya salió en su momento. Entonces, no nos despistemos en eso. La parte es el gobierno. Carlos, y expresión de lo que pasa ha sido la sesión de esta mañana de control a la que tú has asistido, ¿no? Yo quiero que escuchéis a tu compañera Cayetana Álvarez de Toledo, que ha recogido a Bolaños y lo ve, Cayetana lo ve así a Bolaños. Sí, usted está muchísimo peor de lo que yo creía, ¿eh? Mal día para usted, pero excelente día para hacer balance de su gestión. Hoy se presenta aquí con dos fracasos decisivos y espectaculares a cuesta. Primero, misión blindar a la mujer del presidente. Ayer la audiencia dio vía libre al juez Peinado para investigarla también por apropiación indebida. Y eso a pesar de la campaña de linchamientos que usted dirige. Insultar al juez que investiga a Begoña Gómez se ha convertido en una condición sine qua non para ser ministro. De primero al último del Banco Azul le han dicho de todo. Eso sí, no se atreven a llamarle prevaricador. No vaya a caerles una demanda como la señora Belarra. Para hacer el mal también hay que tener un cierto coraje, señor Bolaños. De hecho, deje de acosar a los jueces. Esa presidenta del Supremo que invocaba, hágale caso y pida perdón hoy al juez Peinado por lesionar su derecho al honor, ese que huecamente invoca en su plan. ¿O es el derecho al honor privativo del señor Sánchez, de su mujer, de su hermano, al que ayer también investigaban en Badajoz? Segundo fracaso suyo, misión blindar el voto del señor Puigdemont. Ni estabilidad, ni senda, ni nada. Y eso a pesar de la última romería suiza, un escándalo inédito en Europa. Por cierto, hace 10 días el señor Marlaska decía: nos hubiera encantado que Puigdemont hubiese sido detenido. No se repetirá. Mire, lo tiene muy fácil, señor Marlaska. Detenga ahora e interrogue aquí al señor Cerdán. De paso, sabremos qué nuevas claudicaciones prepara el gobierno de la transparencia. Señorías de Junts, ahí está, falta Miriam Nogueras, se lo advertimos. Mire, el señor Bolaños les vendió a Puigdemont una amnistía averiada, de aplicación imposible en un Estado de Derecho. Y ahora además el gobierno lo chantajea vía los medios. Sumisión al gran jefe y a su vicario Illa o exilio perpetuo, un poco como Zapatero en Caracas. En resumen, señorías, el gobierno da por muerto a Puigdemont, Puigdemont da por muerto al señor Cerdán, en Esquerra se están matando y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara. Claro, Carlos, es que viene a decir Cayetana, están todos muertos pero no lo saben, o sí que lo saben pero quieren hacerse los vivos. Bueno, yo creo que ha estado brillante, ¿no, Cayetana? Y es verdad, le ha dicho no le veo buena cara, y es verdad que hoy Bolaños se le notaba mucho, otras veces se nota menos, pero hoy se le notaba mucho que estaba bastante hundido, ¿no? Porque yo creo que el palo del otro día de Junts, de decirles, de tener que retirar el techo de gasto, ha sido un palo gordo para ellos, porque al final es que es una detrás de otra y son conscientes de que así no se puede gobernar. Otra cosa es que se puede aguantar, evidente, ¿no? Aguantar, bueno, pues hasta que te pongan una moción de censura, pues aguantar siempre, hasta que haya que convocar elecciones. Pero así no sé, pero quiero decir, no se está gobernando y ellos lo saben, y saben que eso también pasa factura. Y encima tienen la obligación, que también se ha dicho, los ministros, de sacar
o sea, de salir a dar la cara por Sánchez y a decir pues que su mujer no ha hecho nada, que es todo un bulo, etcétera, porque te dicen, y lo ha dicho otro ministro hoy, cosas que están, que se han documentado, que están ahí, y dice, no, eso es un bulo, oiga, pero que está documentado, que está la firma, o que está, no, eso también es un bulo. Yo creo que son conscientes de que este gobierno está acabado. Otra cosa es, como digo, que bueno, por aguantar, hasta que pasen los años, pues aguantar, claro. Claro, María Jesús Mentiras, como le llama Fran, hoy ha dicho, no, tramitaremos los presupuestos, pero ya saben además que el truco que pretende el gobierno, visto que no tiene mayoría, lo va a intentar, es utilizar el plan presupuestario que mandó en octubre del año pasado a Bruselas, y que Bruselas se lo aceptó, con las circunstancias económicas de octubre del año pasado y no las actuales, que suponen permiso al Estado para más déficit público y 12.000 millones menos para comunidades autónomas, como las gobierna el PP ahora. Estos tienen solución para todo, cuanto menos para tramitarlos y presentarlos, luego se los tumbarán, por supuesto. Pero es escandaloso, por ejemplo, que ya con naturalidad, Fran, pues se hable en la prensa, y eso es entrecomillados de fuentes socialistas, que es que Sánchez está haciendo concesiones en todos los frentes, se dice, ¿no? A Puigdemont y a Junts. Y se ríen cuando decía Cayetana esto de detenga usted a Cerdán y que nos diga dónde está, pues se ríen todos, Óscar Puente se ríe. Pero lo que haga falta, pero incluso le va a conceder lo que no puede conceder, es decir, si le puede la Casa Blanca, aunque no esté en manos de Sánchez concederle la Casa Blanca, es capaz de ir a Suiza y decirle, ¿usted qué quiere para seguir apoyándome? ¿Quiere presidir Europa? Yo se lo doy. Ya, usted no tiene competencia para darme eso, usted quiere, da igual, yo se lo doy. Es decir, si cuando una persona no tiene principios, no tiene moral, es un indigente intelectual y al mismo tiempo es una persona sin ningún tipo de escrúpulos ni apego al cargo ni respeta la responsabilidad que tiene como dirigente de una nación, es capaz de cualquier cosa. Cuando uno tiene la consideración democrática que tiene del poder Sánchez y su maestro Zapatero, son capaces de cualquier cosa, venderían hasta a su madre con tal de seguir en el poder. Así que nadie extrañe que en este aluvión de mentiras continuadas, que en esta constante cesión, este aguante, este tirar hacia adelante para alargar una legislatura que no tenía que haber empezado, Sánchez prometa lo que no puede conceder, prometa lo que no puede dar e incluso prometa aquello que nunca estaría en su mano poder ni siquiera plantear. Entonces, no da la legislatura por terminada porque se acabaría lo que a él más le gusta, que es el poder. Y mientras los nacionalistas tengan contentos a su público, puedan vender que han conseguido una nueva dádiva del Estado, porque el Estado al final está rendido a nuestros pies, y mientras esta sea la situación, pues eso es lo que seguirán vendiendo. Si sale Montero, María Jesús Mentira, la ministra Mentira, diciendo todo lo que ha traído el gobierno a este Parlamento ha sido aprobado, aquí está Carlos García Danero para desmentir esa trola. Porque no, han traído varias leyes. Lo cuentan y como juegan con la desinformación de la gente, pues claro, el titular se lo cree y tampoco estamos tan mal, ¿no, Carlos? Claro, y cree que es un gobierno estable. Entonces, es mentira. Le han aprobado 3 de 17, es decir, casi nada, porque es un gobierno débil, sin apoyos, sostenido en base a chantajes, a promesas. Eso en cualquier país no resistiría. ¿Y por qué dice eso? Porque, lo digo muchas veces, tiene a la mitad de la prensa comprada que va a multiplicar el efecto de ese mensaje y a la mitad del país comprado que no va a cuestionar si eso es verdad o mentira. Sabe que es verdad porque se lo ha dicho el gobierno y Sánchez. Oye, hay un punto en el que hoy, por ejemplo, pues claro, también tu compañero Miguel Tellado, el portavoz del PP, hablando de alquiler, hablando de los asuntos ya concretos, de la vivienda, etcétera, etcétera, pues le ha tenido que recordar a Yolanda Díaz esto. Sobre la marcha de España, que usted está encantada de haberse conocido, me pregunta a mí si sé el precio del alquiler. No, la que no lo sabe es usted. El que vive de alquiler soy yo y la que vive en una residencia oficial es usted sin pagar la vivienda. El que sabe lo que cuesta la vivienda de alquiler soy yo, no usted. Claro, Carlos, es que hay varios ministros. María Jesús Montero vive también en una residencia oficial sin pagar nada absolutamente, y lo primero que hizo, para que ustedes lo sepan, fue gastarse 25.000 euros en reformar la cocina,
no debía parecer que estuviera bien. Y por supuesto está, claro, lo de Yolanda Díaz en ese pedazo ático, con vistas a la Castellana, de 430 metros cuadrados. Y luego se hace vídeos planchando. Claro, es que el problema es porque, bueno, pisos el gobierno ha tenido históricamente, ¿no? Y tal, pero claro, cuando quieres dar lecciones a los demás de las cosas, y entonces ahí te caes con todo el equipo, o sea, pero ¿qué jeta tienes para hablar tú de la situación de los jóvenes en este momento, el mes de septiembre, y lo estamos viendo a todas horas, ¿no? Es de los momentos peores para muchísimos jóvenes que se desplazan a otras ciudades para estudiar, por ejemplo, y también como nuevos gente que encuentra un trabajo en otras ciudades, porque el resto tienen que vivir con sus padres, porque tampoco pueden vivir en otros sitios. Y entonces están pasándolas, o sea, que no saben cómo hacer para alquilar una cosa, tal, y te salen aquí chuleando, como dando lecciones. A ver, que lleváis 6 años gobernando, que es que, claro, hace 6 años era más fácil encontrar un piso de alquiler, yo creo que en todas las ciudades, igual hay alguna que no, yo creo que en todas, seguro, y más barato que hoy, y ellos llevan 6 años gobernando. Es que parece que llegaron ayer al gobierno, no, que llevan 6 años y no están haciendo nada, porque tú cuando vas a un gobierno, a cualquier institución, lo que quieres es cambiar las cosas, tener un programa, hacer cosas. Estos solo quieren mantenerse. Y entonces no se está haciendo nada de nada, pero hombre, ya, encima que no haces nada, dar lecciones, hombre, ya es pasarte. Y bueno, lo de Yolanda Díaz, que es, desde luego lo hemos dicho más de una vez, desde luego para mí es la persona más sobrevalorada que existe en la política española y que ha existido. O sea, yo no he visto una persona más inepta en un cargo más alto y pensando o creyéndose que encima vale para algo. Yo creo que, bueno, que eso lo acredita cada día y de hecho tiene problemas internos porque evidentemente dentro de las formaciones que forman el conglomerado que es Sumar y la izquierda al PSOE, pues es evidente que la dan por amortizada y es cuestión de tiempo que se la quiten, ¿no?, de en medio. Es un drama. Es un drama para España. Primero Montero, ahora ella, gente absolutamente iletrada, ágrafa, sin ningún tipo de formación, ningún tipo de capacidad ni competencia, que no sabe comunicar lo que dice, que no sabe gestionar la competencia que tiene, que son absolutos botarates e inútiles. Y estos indigentes mentales, intelectuales, son los que gestionan dinero público cada día, gobiernan y toman decisiones en el Consejo de Ministros. Este es el mal que hay en España. Luego, ¿por qué la gente más preparada no quiere entrar en política o por qué los más capacitados no quieren entrar en política? Y llegan estos inútiles. Pues esto es lo que tenemos que arreglar. Tellado ha estado brillante, pero es que resulta que para la mayoría de la población, desgraciadamente, el mensaje que cala es el de Yolanda Díaz. Ese de una persona que está viviendo del presupuesto público, que no sabe lo que es tener un problema con la vivienda, que no ha hecho otra cosa que vivir del cuento toda su vida, que no sabe lo que es crear un puesto de trabajo y gestiona una cartera como esa, que no sabe incluso cuántos parados hay en España, que no sabe cómo solucionar el problema del desempleo, porque no sabe absolutamente de nada. Y sin embargo hay mucha gente que cree que el problema de la vivienda es porque haya 2 o 3 propietarios que han subido el precio del alquiler. El problema de la vivienda es por una ley nefasta, totalitaria, sectaria, intervencionista, que ha hecho que la oferta baje porque la gente no se fía, porque los propietarios, no los grandes fondos y tal que compran otra serie de bienes inmuebles, no, los propietarios aumentan las condiciones, endurecen las condiciones de alquiler porque hay un gobierno que favorece la ocupación y un gobierno que favorece el que no se pague. Por la puñetera ley de vivienda, porque en vez de hacer obra pública, que es lo que debería hacer un gobierno, y construir, lo ha dejado todo en manos de los delincuentes. Y esto hay que decirlo, y cuando tienes a una iletrada como Yolanda Díaz dando lecciones de que el problema de España es la vivienda de alquiler, no, el problema es que usted está al frente de un cargo que no merece ni representa. El problema de la vivienda se llama gobierno socialista, es decir, socialismo. Y esto hay que decirlo todos los días, porque si no va a parecer que lo que dice Tellado es mentira y lo que dice Yolanda Díaz es verdad cuando es al contrario. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece suficiente la respuesta del gobierno al feo de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no invitar al rey? Acabamos de saber que Bildu y Sumar han dicho que ellos sí que van a ir. El gobierno ha dicho que no va a mandar a nadie en ningún nivel de representación. A mí me parece insuficiente. Estoy de acuerdo con el gobierno, ¿eh? Yo creo que ha hecho bien el gobierno ahí. Hombre, el gobierno, faltaría que encima mandara a alguien. Yo también. Bueno, pero a mí me parece. Hablamos del gobierno, de Sánchez. Bueno.
Pero me A ver, parece igual, insuficiente. Esto es un feo al jefe del Estado que debería tener algún otro tipo de respuesta, por cuanto menos, no digo llamar a consultas al embajador, pero sí aquí hay un mecanismos comunicado. diplomáticos exactamente para que el ministerio llamara aquí al embajador mexicano, embajadora, lo que sea, y decirle ese tipo de escalones diplomáticos. Pero nada, no, bueno, no vamos, hombre, faltaría que no fuerais, Carlos, ¿no? sí, no, y podía hacer, sobre todo podía hacer más por el caso concreto y por la comparativa, ¿no? Claro, por otras cosas has llamado a consultas o has quitado un Sí, embajador, entonces, claro, si empiezas a comparar, hombre, igual el gobierno encima, oye, si va a Bildu igual se siente representado, ¿no? Y dice, bueno, pues siempre puedo decir que he mandado a uno de los míos, ¿no? Desde luego, si va a sumar, por supuesto, ¿no? Porque eso también tendría que ser. Yo creo que si formas parte de un gobierno que decide no acudir a este acto por la situación que es, y ahora hablando en serio, yo creo que sumar, yo creo que el gobierno, evidentemente, a sumar le tendría que decir, de sumar Claro. tampoco va nadie. Claro, Pues claro que sí. es que si no, no puedes estar en el gobierno y fuera algo. Es que, claro, sumar por mantener el puesto lo que haga falta. Pero yo creo que no es solo este caso, hay varios casos en que sumar, desde luego, elige la poltrona, pero luego hace, pues eso, los jueguecitos. No, si estás en el gobierno, estás. Si no estás, no estás. Bueno, Claro, es que ellos como López Obrador, hacen las López dos Obrador y cosas. toda esta gente, pues ese mismo eje bolivariano, podemita, sumarita, etcétera, etcétera, de toda la vida. Entonces van allí a rendir pleitesía a sus buenos amigos. Anda que no hay etarras en Venezuela, en México, etcétera, etcétera. Pero yo creo, sinceramente, creo que, por supuesto, faltaría encima que el gobierno hubiera mandado, aunque fuera al embajador nuestro allí. Es que, Fran, tendría que decirle, por supuesto, a Sumar, oiga, usted no van, ¿no? Ustedes no van, Pero es me que da esto, igual que vayan como partido. Y si van, se van ustedes a la porra y salen del gobierno. Fuera, se acabó la bueno, historia. pero eso, Claro, no, es que eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque así tienes la parte de, digamos, si tú tienes a la parte radical del gobierno, por definición tienes a la parte moderada. Entonces, claro, siempre dirá, bueno, es que claro, estos son los más radicales, con lo cual no compartimos con ellos, no diferenciamos. Bien, esto ya puede ser parte de la estrategia. Vamos a ver. Forma parte de la agenda woke, de la dictadura woke, el tema de la leyenda negra y de reinventar la historia respecto al papel que tuvo España en Hispanoamérica. El dictador López Obrador, digo dictador porque ya sus propios conciudadanos le llaman dictador por las calles, que ha hecho ahora una reforma jurídica para controlar el poder judicial, un poco lo que quiere hacer Sánchez y Bolaños aquí en España, utiliza, llamándose López Obrador, una mentira histórica, que es que España le debe pedir perdón a México porque aquí hubo un genocidio, algo que es absolutamente falso, cuando todo lo que ahora mismo es México se debe gracias a España. Porque si no hubiera sido así, igual estarían todavía en manos de los aztecas haciendo sacrificios humanos y canibalismo. Cuando llegó Hernán Cortés se alió con el resto de tribus contra los aztecas y construyeron, digamos, la civilización que hubo después, con catedrales, con universidades, con una religión, una lengua y una forma de vida que legamos a todo un continente. Y por eso, en aquel momento, la Ciudad de México era la ciudad más importante y poblada del mundo, por encima incluso de las que había en España, ¿no? De hecho, tenía muchísima población que, por ejemplo, una ciudad como Londres. Esa historia ya hay mucha gente que ya la está contando incluso a los propios ciudadanos. Hay muchos ex embajadores, tanto de México como de otros países, que dicen, no se queden con lo que dicen esos dictadores como López Obrador, como Maduro, como en su momento Evo Morales, Correa, porque es mentira, porque si fuera lo que ellos dicen, ellos no existirían, porque ellos son descendientes de españoles, ellos son criollos, y si hubiera habido genocidio indígena, pues no se llamarían así para empezar. ¿Esto qué pasa? Que como hemos dejado durante años que la historia de España la contaran franceses e ingleses, que ellos sí practicaron en sus colonias verdadero genocidio social, pues ahora tenemos lo que tenemos. Pero es que tenemos a un ministro de Cultura que en vez de defender la historia y el legado de España, se pone de parte de ellos y dice, no tienen razón, tenemos que descolonizar los museos. Hay que descolonizar los museos, tenemos que Pero si España no tuvo colonias nunca, eso no eran colonias. Claro que no. Si tenían derechos plenos como ciudadanos, si tenían la ciudadanía reconocida, si la primera mujer que defendió que no hubiera esclavitud y que tuvieran derechos plenos, los ciudadanos de allí fue Isabel la Católica. Ahora donde están las feministas, tanto que reivindican el papel de la mujer y viviendo igualdad. Ella fue la primera que pidió todo esto, pero se han creído la visión de un señor llamado Bartolomé de las Casas, que era un esclavista, que tenía esclavos y que parecía el defensor de los indígenas, cuando era todo lo contrario. Hay que aprender y enseñar la historia.
tenemos un gobierno que va en dirección contraria. Entonces, Pero eso se bien tendría lo que ha hecho el dedicar- gobierno, Ministerio de Cultura se tendría que dedicar más bien a esto y a la proyección sí, internacional cultura esta y de educación, verdadera educación, todo es educación. Pero, Fíjate por terminar, que- creo que ha hecho bien el gobierno. ¿Insuficiente? Sí, yo sacaría un comunicado, haría una declaración de Álvarez o lo de quien sea, pero en este caso, el no mandar a nadie, considero Pero además que es está que hay escalafones antes de llamar a consultas a tu embajador y hacerle venir aquí, que eso es, digamos, el escalafón máximo, pero tú puedes llamar al embajador aquí, puede llamarlo el secretario de Estado, o puede llamarlo un director general. Quiero decir, todo eso hay grado algo, pero cuanto menos algo. Y sobre todo, responder al argumento, ¿no? Pero no, pues Sumar y Bildu van a ir bien. para Fueron más allá. beligerantes con Milei porque Sí, se había fíjate, metido lo con que decía Sánchez, Carlos. que ahora que se han metido con el rey, claro. Claro, lo que decía Carlos, ¿no? La que liaron por lo de Milei, pero por esto, por lo visto, no vale la pena. Hoy una última cuestión. Ceuta se prepara este fin de semana para un nuevo intento de asalto a la valla convocado por redes. Yo os pregunto, esto de las convocatorias por redes en un país como Mohamed, nos está, Carlos, poquito a poco enseñando la patita de nuevo, va probando, va viendo, etcétera, etcétera, porque Bueno, el domingo pasado ya lo hicieron, las fuerzas de seguridad marroquíes cuando quieren lo paran, cuando no quieren no lo paran, es como decir, cuidadito, que esta vez os lo hemos parado, pero a lo mejor, ¿no? La siguiente vez pues no lo paramos. esa es la clave, ¿no? Lo que has dicho al final, pero es Mohamed a este tema, a Sánchez y todo este tema de la frontera Ceuta-Melilla, como Junts, quiero decir, demuestran cuando quieren que son los que mandan. Dicen, hoy te rechazo una votación, para que te acuerdes que soy yo, y además no te aviso para que sepas que soy yo el que manda. Y Mohamed hace lo mismo lo que dices tú, de ahora los mando y los detengo. Y lleno aquello de policía y aquí no pasa nadie. Que sepáis que si mañana no quiero poner la policía, pues os pasan miles y miles y pues eso, que sepáis que yo tengo el mando. Pero es que, a ver, la posición, y volvemos al principio, la posición de España con el Sáhara, no de España, de Sánchez con el Sáhara, es absolutamente incomprensible, salvo porque sabes que Mohamed lo tiene controlado. Es que no hay otra, es que hasta en su propio partido hubo problemas, no digo los socios, etcétera. Es evidente que ahí está pillado y Mohamed de vez en cuando pues lo recuerda para que todos lo sepamos. Una vergüenza, vaya, como país desde luego es una auténtica vergüenza. Fran. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Esa es la pregunta de siempre. Igual que dijimos la semana pasada, ¿qué le debe el PSOE a Venezuela y a Maduro? Pues información, seguramente, porque no es normal que un país, además de la Unión Europea, se preste al chantaje de una dictadura. No es normal que todos los días estén entrando de forma ilegal y descontrolada una serie de inmigrantes porque hay un país que te chantajea poniéndote en la frontera a esas personas. No es normal que en vez de dar más medios a tu propia policía, tanto en las fronteras como en los alrededores, para que puedan luchar contra el narcotráfico y el tráfico de personas, pero también contra la inmigración ilegal, le des más medios que sale de nuestro presupuesto, de nuestro dinero, a la policía marroquí o mauritana. Eso no es normal. Entonces, ¿por qué hace eso el gobierno? Porque hay detrás alguien que lo está controlando, se lo está dirigiendo. Por cierto, con el ok de la Unión Europea, que tiene como socio preferente a Marruecos por encima de los intereses de un país miembro de la Unión Europea como es España. Y ante esto hay que ser muy beligerante. Yo he pedido durante mucho tiempo al Partido Popular, tengo que ir a un representante, que debe dejar las medias tintas respecto al tema de la inmigración, porque es ahora mismo el tema capital en Europa. Es que hasta un gobierno socialdemócrata como Alemania lo ha puesto como principio y fin de su discurso actual. Hay que frenar la inmigración ilegal. Es que Italia hace mucho tiempo que lo ha hecho, es que lo está adoptando Francia, es que lo está adoptando Holanda, es que lo está adoptando Dinamarca, es que ya ha llegado a Suecia, y salvo el Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, y España, son los únicos que todavía no han hecho nada. Entonces, hay que ser muy duro con esto, y hay que decirlo todos los días, que hay una dictadura en el sur que está chantajeando a todavía una democracia con el tema migratorio. Lo que hay que hacer es reforzar las fronteras, lo que hay que hacer es parar a las mafias y lo que hay que hacer es a todas esas ONGs, entre ellas Cruz Roja y otro tipo de firmas que ayudan a ese tráfico de personas, a decir, hasta aquí. Entonces, si Sánchez no lo hace, que lo lidere la oposición en un frente único. Pero no puede ser esto, porque llegará un momento en el que no podamos salir a las calles porque veremos conflictos sociales todos los días y delincuencia, cosa que la izquierda millonaria, pija y progre nunca va a sufrir porque sabemos que viven en barrios privados con seguridad privada.
Claro, Carlos, y una última cuestión. A más de lo que dice Fran, mostrar firmeza ante Marruecos. Marruecos siempre toma como debilidad este tipo de actitud respecto a su gobierno, a su régimen. Pero fíjate, ahora estos que tiene para expulsar del Sáhara en Madrid, ¿no? En aeropuertos, Estos sí. Claro, pero quiero decir que estás con miramientos con todo el mundo y tienes ahí, como Marruecos te ha dicho, oye, estos saharauis me los traes para aquí. Y el gobierno, pues corriendo, ¿no? A hacerlo. Es que yo creo que la pillada que tiene el gobierno, pero es que es a todas luces, ¿no? Cuando ves que el comportamiento es el que es, pues lógicamente es por algo que ninguno conocemos, porque no lo tenemos acreditado, porque no podemos saber, pero que todos sabemos que el comportamiento de España no solo no es normal, sino que es de auténtica humillación, ¿no? Y lo ha hecho hoy Sánchez, porque se nos olvidan las cosas, pero acordaros que fue a Marruecos, que el rey, mientras estaba en otro lado, el rey de Marruecos, por supuesto, no le hizo ni caso, luego otra vez sí que ya se hizo una foto con él, pero luego le dejó, bueno, mil cosas, la bandera aquella al revés, todas las que la ha hecho, se nos van olvidando las cosas, pero tenemos para escribir un libro, ¿no? Sobre todo lo que ha hecho. Lo dijimos en su momento. Sánchez es muy valiente con los dictadores muertos, pero muy cobarde con los dictadores vivos. Con los dictadores vivos se arrodilla y se muestra dócil y sumiso. Con los dictadores muertos es muy valiente. Pues sí, la sensación que da, la verdad, España y el gobierno de Sánchez frente a Marruecos es la de estar rendido, sin duda, a sus pies, y ellos sabrán, como dice Carlos, por qué. Carlos y Fran, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Antorcha. Hasta otro día. Un abrazo. Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Y gracias también a ustedes por vernos.